La aplicación Flight Radar 24 lo identificaba sobre Suiza como un vuelo militar y ni bien entraba al espacio aéreo italiano, se le asignaba una identificación civil. Me di cuenta de esto cuando estaba pescando en el lago de Oleggio. Allí, el campo de visión era bastante bueno y pude ver que estos vuelos que entraban a Italia identificados como vuelos militares, como ser C-550, se convertían en Airbus 320. El aeropuerto de Malpensa está allí, es esa línea blanca. Y el lago se encuentra allí, donde se ve ese reflejo. Atravesaban las montañas desde aquí, y de aquel lado figuraba como vuelo militar, mientras que aquí se convertía en vuelo civil. Me llamo Enrico y trabajo en el aeropuerto de Malpensa desde 1998. Trabajé en ese aeropuerto en diferentes tareas. La primera fue la reorganización de las cabinas de pasajeros. La segunda fue la carga y descarga. Luego realicé por un tiempo otra actividad en el aeropuerto, la que ahora no voy a describir. Y luego regresé a carga y descarga. Básicamente, somos los que cargan el equipaje. Cargamos y descargamos los aviones. Lo que sea que un avión transporta, nosotros primero lo debemos descargar y luego reponer. Me interesé por el tema de las estelas químicas a partir del 2004-2005, tal vez un poco antes de que Alitalia llevara a cabo el dehubbing, la reducción de sus vuelos desde Malpensa. En ese momento, Alitalia llevó a la casi totalidad de su flota de aviones al aeropuerto de Fiumicino, en Roma. Tal vez un poco antes de eso, pero esa es la época en que comencé a ver que las estelas eran muchas, demasiadas. Y pedía explicaciones en el aeropuerto, pero me contestaban que el tráfico aéreo había aumentado, por lo que cuantos más aviones había, más aviones dejaban estelas. Pero la explicación no me convencía demasiado. Mientras buscaba respuestas a lo que sucedía, conozco a Rosario Marchanó por internet a través de su canal Tanker Enemy, y entonces comienzo a bombardearlo con preguntas. Y él me provee de unas perlas de sabiduría, pero yo no las veía reflejadas en la estructura de los aviones. Luego de un tiempo, pues soy testarudo y las estelas seguían estando, y si están de algún lado deben salir, comencé a no hacerle caso a los mecánicos. Cuando le hacía preguntas a los mecánicos, me daban explicaciones que no se correspondían con la lógica, por lo que llegué a la conclusión de que no iba a tener respuestas adecuadas de los mecánicos y que debería investigar por mi cuenta. A los mecánicos les hacía preguntas específicas. En los aviones hay unos conductos cuya función es drenar el agua producto de la condensación que se forma entre los planos móviles de las alas. Estos tubos de drenaje se encuentran en varios puntos del avión, pero en especial donde están las turbinas. Estos pueden ser utilizados para varias cosas. Ellos dicen que para el desagüe del agua, vapores de aceite y explicaciones similares. Inicialmente las había dado por válidas, pero yo continuaba a ver las estelas. Hasta que llega a la plataforma del aeropuerto un 767 de una compañía charter. En ese momento aún no existían las low cost. Lo que me llamó la atención de este avión es que vi en ambos motores, en el interior del alojamiento de la turbina, frente a las paletas o álabes del motor, que habían instalado lo que parecían ser unos tubos de pitot, pero a un nivel casi artesanal. Se veía que era un artefacto que cumplía su función, pero que no era algo salido de fábrica.
Sobre este avión, si no recuerdo mal, encontré 4 de estos artefactos, de diferentes medidas y alturas. En ese momento no le di demasiada importancia, pero con el pasar del tiempo, y Alitalia seguía en Malpensa, veía que los técnicos controlaban el sector más externo de las hélices sobre los Airbus 321, y en ese momento le pregunté a un técnico, discúlpame, ¿qué estás haciendo? Y me contestó, controlo el consumo de las paletas de la turbina. Decir que el aire consume las paletas de la hélice me parece excesivo. Algo estaba consumiendo esas hélices, y el aire seguro que no era. Entonces le pregunté, siempre al mismo técnico, ¿controlas solo la parte externa de las paletas? Y me contestó que sí, pues no hacía falta controlar la parte interna. Y en ese momento se me encendió la lamparita y me acordé del avión que había visto en la plataforma un tiempo antes. Miro entonces dentro de la turbina y veo 2 protuberancias que ellos afirman son sensores de detección de incendios en la turbina. Pero esto no tiene sentido, pues los sensores deberían estar en el cuerpo central del motor y no en las paletas externas. ¿Qué es lo que debería medir ese sensor allí? El aire pasa a velocidades alucinantes. El técnico se va, meto mi mano detrás de este sensor y noto 3 agujeros de aproximadamente 7 milímetros de diámetro. Y entonces pensé que tal vez Rosario tenía razón. Paremos las orejas a ver si podemos averiguar qué es lo que está sucediendo. Pasa un poco de tiempo y mientras tanto comienzo a ver videos en YouTube. Veo las filmaciones y comienzo a ver que efectivamente el material sale de los motores en 2 puntos bien distintos. Uno en la parte superior y el otro en la inferior. Entonces, al retornar a la plataforma, pues allí trabajo, continúo a mirar estos motores. En la parte inferior está la descarga del aceite, la cual es su verdadera función, pero no hay ninguna ley que prohíba dejar salir otras sustancias por esa descarga. El agujero existe, y de allí sale algo que no es aceite, pues se ve en las filmaciones. Y luego estaban los famosos tubos de drenaje del agua, los que te mencioné antes, que reciben el líquido producto de la condensación o de la lluvia en las alas y de sus planos móviles. Allí es donde la cosa se vuelve complicada porque para entender si sale algo de estos pequeños tubos, debería estar atento a los días en los que las condiciones meteorológicas fueran tales de no causar condensación con el combustible residual en el interior del ala. Me explico mejor. El avión vuela. El combustible alcanza temperaturas bajo cero. Cuando el avión aterriza, lo hace en un lugar con temperaturas cálidas. Por más que haga frío, la temperatura en el suelo siempre será más cálida que arriba. Se forma condensación, esta corre por el ala, es recolectada por estos tubos y descargada. Y esto es un problema porque sé que de allí salen estos líquidos, pero no logro conseguir la evidencia tangible, el arma humeante. Hasta que un día estoy haciendo mi trabajo, descargar el avión, designado con el nombre Londres, e inmediatamente después llega el Charles de Gaulle, no más de 5 minutos después. Descargo el Londres y este goteaba profusamente, chorreaba. El día estaba limpio, sin una nube, al igual que hoy. Hoy ya está más nublado que eso. Y de este avión caía de todo. Y me pregunté, ¿de dónde recogió toda esta agua? Terminado el trabajo, paso por debajo del Charles de Gaulle para saludar a un colega, avión que ha realizado prácticamente el mismo trayecto. Y el Charles de Gaulle estaba seco. Esto implicaba que de Londres estaba saliendo algo, pues el Charles de Gaulle estaba totalmente seco. Tenía la situación que estaba buscando. El problema es que no es fácil encontrar la descarga de estos tubos, pues, como yo veía a la situación, son elementos que son dispersados mediante presión. Estos elementos no salen por gravedad, son empujados hacia afuera, de forma nebulizada. Y el material que se podía obtener de allí era poco, pues era un goteo muy leve. Il materiale che si poteva reperire da lì è davvero poco, perché è un gocciolamento proprio lieve. Ma
Pero en este caso me ayudaron los técnicos, porque los aviones, en esos años, podemos decir que no fumigaban lo suficiente, por lo que estaban probando con diversos sistemas, incluso distintos unos de otros, y experimentaban con ellos. Estamos hablando de una tecnología que no fue diseñada para cumplir ese tipo de función en estos aviones. Se la ha ido diseñando y probando sobre distintos aviones, desde aproximadamente el año 2000 hasta el día de hoy. Hoy los aviones ya salen de fábrica con todos los elementos necesarios para realizar este tipo de trabajo. Airbus, Boeing, todos. Todos. Pero como ese sistema no había sido diseñado de fábrica, tenía un fallo, y ese fallo me permitió recoger algunas muestras. Cuando instalaron los agujeros en la parte inferior del fuselaje de los Airbus y de los Boeing, pero especialmente en los Airbus, en mi opinión, no calcularon que en las tuberías donde corría este líquido podrían producirse fenómenos de congelamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aterriza el avión, a los 5 o 10 minutos la temperatura va subiendo y el hielo que se ha formado dentro de ese tubo se derrite. ¿Y qué sucede? Sale el líquido. Y entonces pudimos recoger suficiente para poder entender de qué se trataba. Este líquido es una solución acuosa, la que tiene cristales minerales. Me preguntan cómo hacen para cargar los aviones, pero yo más bien preguntaría cómo hacen para cargar los polvos, pues el agua se la puede cargar en cualquier momento, debido a que es utilizada en los baños, no para la descarga de los inodoros, sino para los lavabos. Y si contabilizamos la cantidad de agua que se carga en los aviones y tenemos en cuenta que un lavabo utiliza como máximo medio litro por minuto, estos utilizan muy poca agua y nosotros cargamos cientos y cientos de litros de agua, por lo que me hace pensar, y esto es una hipótesis personal mía, que esta gente carga solo el elemento en forma de polvo y luego esto es mezclado a bordo. Esto podría explicar el síndrome aerotóxico, pues si este sistema de mezclado tuviera algún desperfecto, se corre el riesgo de intoxicar a la tripulación y a los pasajeros. El mismo problema se me presentó en formas diferentes. La primera vez que estuve en la plataforma estaban los MD-80 de Alitalia y nosotros cargábamos el equipaje primero en la bodega número 5, que es la más posterior, y una vez está llena, la 4. La mercadería en la 3, el correo en la 2, en la 1 solo el equipaje de la tripulación. Esa era la forma estándar de cargar los MD-80 de Alitalia, hasta que se hizo el dehubbing. Luego de esto, una empresa despachadora de vuelos perdió un contrato de transporte y debido a las cláusulas sociales sindicales tuvimos que incorporar en nuestra compañía al personal que se encargaba de esas tareas. Y trabajando con colegas provenientes del otro despachador, me tocó trabajar sobre un MD-80 de otra compañía, una compañía charter, y veo que la modalidad de carga era distinta. Cuando estaban las primeras compañías low cost, como ser Volare o Air Europe, estas siempre cargaban el equipaje en la cola del avión, partiendo de la cola hasta llegar a la parte delantera, pues el avión siempre debe viajar con el morro hacia arriba, entre unos 5 y 10 grados, pues de no hacerlo, el consumo aumentaría considerablemente, y no tiene sentido que una low cost aumente el consumo de sus aviones. Adicionalmente, el avión se hace más estable, pues si este vuela perfectamente horizontal, cualquier turbulencia hace que se sacuda. Por lo que es necesario que el morro apunte levemente hacia arriba. A los Airbus 319 que teníamos en la plataforma, siempre los cargábamos como en la actualidad, es decir, se carga la bodega 5 y luego la 4, cola primero y después hacia adelante. Pero esto no es así en los 320. En los 320 todo el peso se coloca adelante.
¿Por qué? No tiene sentido. Las bodegas traseras están vacías, son más largos que los 319 y hay que poner toda la carga adelante. Igual con las low cost que utilizan los Boeing 737-800, modelos superiores o inferiores. Cargan casi todo adelante. Inclusive los charter que hacen vuelos a África. Antes cargaban la bodega de atrás al tope. Y lo que quedaba lo colocábamos adelante. Ahora dividen la carga. Te dicen cuánto poner atrás y cuánto adelante. Y no se pasan nunca. Si me dicen 80 maletas detrás, son 80. Y adelante van otras 80. Antes, en cambio, eran 120 detrás, las llenábamos y luego cargábamos adelante. Por lo que parece ser que estos aviones tienen un peso no declarado en la cola. A sostegno di questa tesi c'è anche un'altra cosa. Hay otra cosa a favor de este argumento. Cuando nuestra empresa ofreció incentivos para que el personal renuncie a su trabajo, digamos que para hacer una renovación, en un sector compuesto por 20 personas, 16 de ellas aceptaron el incentivo y abandonaron su puesto. Esa unidad era la encargada de controlar el equilibrio de los aviones. Me parece que esta coincidencia es llamativa, que el 80% del personal encargado del centrado de la aeronave se quiera ir, me hace pensar que estaban al tanto de datos y tolerancias que no eran declaradas de manera transparente. Le tolleranze in aviazione di solito sono 3. Las tolerancias en la aviación por lo general son 3. Si recuerdo bien, la primera la puedo superar en caso de necesidad. Le advierto al capitán, el cual puede quejarse, pero igual tendrá que despegar en esa condición. La segunda tolerancia se puede superar si tengo la autorización expresa del capitán, pues significa que voy a afectar el correcto funcionamiento del avión de forma tal que el capitán deberá corregirlo. Es él el que debe decidir si quiere hacer la corrección, en el caso de poder hacerla, y me debe autorizar a hacer esto. Se vuole fare la correzione, se è possibile farla, e mi deve dare nulla osta per farla. La terza non si deve superare mai. La tercera no debe ser superada nunca, pues ese es el margen necesario de seguridad. Detto questo, torniamo un attimo Dicho esto, regresemos al de-hubbing de Alitalia. Cuando Alitalia quitó la mayoría de sus vuelos de Malpensa, de inmediato fue creada una compañía alemana llamada Lufthansa Alitalia, la cual contaba con un buen número de Airbus 319. El centrado de la carga de estos aviones era realizado por una sociedad, y esto me dijeron, yo no lo pude verificar, basada en Sudáfrica. Esta sociedad nos ha creado enormes problemas con la carga de los aviones por sus requerimientos de carga. Por ejemplo, querían 60 maletas en la bodega delantera del 319. ¿Recuerdan que les dije que los 319 los cargamos desde atrás al día de hoy? Y Lufthansa Italia no, pedían toda la carga adelante, inclusive los 319, y querían 60 maletas cuando allí no entran más de 45 o 50 maletas estándar. Querían 60 adelante y absolutamente nada en las bodegas traseras. Es decir, correr el riesgo de dejar equipaje en tierra con la bodega trasera totalmente vacía. Esto generaba enormes discusiones. Independientemente del origen de las estelas, alguien debería explicarme por qué han cambiado las leyes de la física a partir del año 2000. Rosario a menudo me hablaba de la tubería de la OTAN y de la existencia de una vía preferencial de oleoductos para los aeropuertos italianos. Esto implicaba que las refinerías de Italia tienen oleoductos dedicados para los aeropuertos italianos. Dicen que en Malpensa el combustible es más económico que en otros aeropuertos y por eso está mejor abastecido. Esto nos dijeron algunos agentes del aeropuerto. Y hay que decir algo, nosotros estamos conectados y aquí entramos en un tema de seguridad nacional, por lo que hay que dar por cierto el hecho de que hay un corredor preferencial, pero no se sabe cuál es con certeza. Solo puedo decir una cosa. Tenemos un oleoducto, y esto lo digo por experiencia personal. Se puede comprobar, parte del puerto de Génova y llega hasta la refinería de Trecate.
Recuerdo esta refinería desde pequeño, por lo que tiene al menos 40 años. Llamativamente, en 1990 abrieron un pozo de petróleo a 250 metros de esta refinería. ¿Coincidencias? A 250 metri da questa raffineria hanno aperto un pozzo di petrolio. Vedi il caso. Esto me hace pensar que Rosario nuevamente está en lo cierto, inclusive porque añadir aditivos al combustible en el aeropuerto es casi imposible. No porque esto no pueda hacerse, sino más bien porque las cantidades en cuestión son tan grandes que darían en el ojo, llamarían la atención. Por lo que me lo explico de la siguiente manera. Y repito, es una idea mía, pues no puedo tomar un avión y desarmarlo. Creo que los principales elementos utilizados en la geoingeniería están dentro del combustible, y en los aviones solo se colocan los catalizadores, los que pueden ser de diferentes características, además de los polvos, como los que estaban presentes en las muestras que tomé de los aviones. Ahora me gustaría hacer una observación a los que vean este video y me quieran llevar ante la justicia, pues con seguridad esa mala intención va a existir. Esto, si quieres lo puedes cortar, o si quieres déjalo, no me importa. Señores, nosotros trabajamos 8 horas por día debajo de estos aviones. Estamos inmersos en un baño químico del que ni sabemos qué contiene. Si alguien viene a querer invocar una amenaza jurídica, yo los obligaré a explicarle a todos los trabajadores aeroportuarios y al pueblo italiano cómo es que estos aviones derraman sustancias químicas sobre las pistas sin permiso. No me interesa hablar del cielo, basta con hablar de la pista. Dicho esto, creo que la función de la tubería está aclarada. Esto es algo que consiste de varios componentes y hay que conocerlos a todos para entender cómo funciona esto. Yo me puedo manejar mediante hipótesis. Si lo que es adicionado es mayormente agua, la carga de los polvos puede ser realizada cuando los aviones entran al hangar para su mantenimiento rutinario, y ese avión queda en condiciones para realizar actividades de geoingeniería por tal vez 1 o 2 semanas, y a la tercera lo recargo nuevamente. En Malpensa esto se hace así. No voy a decir qué compañía es la que lo hace, pero todas las noches hay 2 o 3 aviones que están entrando a los hangares. Allí tenemos 20 aviones, no son tantos. 3 por día, hagan la cuenta. Pero esto es una hipótesis, nunca lo he podido verificar. Pero sí pude verificar otras cosas. En una compañía de larga distancia que utiliza los Boeing 737-800, encontré más de una vez agua en la bodega. Esto me sucedió 3 o 4 veces. Las primeras veces que me pasó, llamé a los mecánicos. Y cuando un mecánico pone excusas, eso implica que hay algo que no está bien. Comprendí que ese agua no debía estar allí, y eso quiere decir que los sistemas de dispersión no son perfectos. De vez en cuando tienen algún fallo, y cuando esto sucede, los comandantes se enojan muchísimo, porque los técnicos nunca los informan de esto. Y yo, que soy un bastardo, se lo digo directamente al comandante para que vea por sí mismo, y estos se enojan muchísimo, pero luego vuelan igual, porque saben que no tienen alternativa. Queda obligado a confiar en los procesos diseñados en el avión para el desagote de estos fluidos. No deberían volar en estas condiciones, pero igual lo hacen. Por lo menos, ese avión despegó en esas condiciones. La pregunta que surge en este momento es, ¿quién está al tanto de esto? Todos los técnicos, los controladores aéreos. Los controladores aéreos lo saben por un motivo muy simple. Ellos ya no utilizan radares activos, solo utilizan radares pasivos. ¿Qué significa esto? El avión siempre debe emitir señales por medio del transponder, pero si este se apaga y tú no tienes un radar activo, me dejas de ver en la pantalla.
Si miran los aviones que pasan cerca en la aplicación Flight Radar 24, van a ver que algunos no aparecen. Pero si tengo el permiso de la aviación militar, nadie me impide apagar el transponder. Me paso a otro canal. La aviación militar me ve porque tienen radares activos, pero al apagar el transponder, los demás dejan de ver los datos del vuelo. Con Flight Radar logré comprender que a algunos vuelos les daban identificaciones falsas. Una vez vi 2 vuelos con destino a Tel Aviv que estaban volando con el mismo código de identificación al mismo tiempo. En mi opinión, estos son errores intencionales, para darnos pistas de que hay algo que está mal, como están haciendo los pilotos en América con los dibujos en el cielo. Algunos han trazado genitales masculinos, caritas felices e incluso palabras. No son pilotos divirtiéndose, son pilotos que nos están diciendo, dense cuenta y hagan algo, porque nosotros no podemos hacer nada. Y también les digo esto, antes de votar, asegúrense de hablarle de esto a quien sea que voten, porque lo saben todos. En el aeropuerto lo saben todos. Los controladores aéreos, los pilotos, los que hacen el centrado del peso del avión. ¿Quién más queda? ¿Crees que los mecánicos no lo saben? Lo tienen que saber. Si me dan explicaciones falsas, y yo sé que son falsas, es porque lo saben. En los hechos, es un secreto a voces. Todos lo saben. El rey va desnudo, pero alguien debe decirlo. Que yo sepa, hasta ahora soy el primero que aún está trabajando allí, y no sé por cuánto más podré hacerlo, pero no me importa. Por supuesto, también están mis colegas que trabajan conmigo. A todos les interesa este tema, pero entiendo las presiones, pues es algo incómodo y muy peligroso, porque está relacionado con los servicios de inteligencia. Y cuando están involucrados los servicios de inteligencia, el brazo armado de estos servicios siempre es la mafia, y de eso no se escapa. Si haces una estupidez, antes o después la pagas. Y es por eso que nadie quiere hablar. También el ambiente aeroportuario es propenso al encubrimiento debido a los problemas de terrorismo y cosas similares. Tenemos un código de conducta que no podemos infringir bajo pena de despido. Los filtros son muchos. Y después están las amenazas. Creo que si un mecánico hiciera una declaración similar a esta, quedaría inmediatamente desacreditado por sus colegas. No sé qué decir, pero es algo que se está haciendo a nivel global y existe. Y entre nosotros, ¿de qué vamos a hablar? Una vez que lo sabes, ya está. ¿Qué vas a hacer? ¿Se lo vas a decir a la policía? Si sabes que ya se lo han dicho. Nosotros ya se lo hemos dicho a personas vinculadas a la policía. Por lo menos yo. Se lo he dicho, pero no hacen nada. Hace mucho que ya lo saben.